Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Si caigo, me pierdo, vienes a buscarme. Me olvidas, me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy continuamos la serie Encuentros. Acompaña a la pastora Margie Harris con el mensaje Encuentro con el Perdón.
Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana tan especial. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie de encuentros y hoy hablaremos sobre el encuentro con el perdón. Nos ubicamos en la lectura de la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, de los versos 1 al verso 11. Y sé que muchos de ustedes ya han escuchado sobre lo que narra esta porción de la palabra. Pero quiero decirles que esta palabra tiene vigencia para nosotros hoy, para cada uno de los que nos hemos conectado en este tiempo. Sé que para algunos de nosotros, por vivir en una sociedad moderna, podemos pensar que este tema ya no tiene vigencia, pero queremos hoy recordarte que la palabra siempre tiene vigencia para nosotros. ¿Y qué tal si nos acompañas al capítulo 8 de Juan, que nos invita a leer una situación muy particular, una situación un poco vergonzosa, y narra así la palabra. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él le enseñaba. En esta primera porción del texto habla de un momento muy especial. El Señor Jesús estaba en Jerusalén. Él no era de Jerusalén, pero estaba finalizando una fiesta muy especial, la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesús no tenía un hospedaje, un lugar donde dormir. Y como era de costumbre para él, estar en Jerusalén implicaba estar en algún momento en el huerto de los olivos. Era un lugar muy especial en toda la vida de Jesús. Vemos a Jesús estar en el huerto de los olivos para momentos cruciales en su vida. La narración de esta porción nos habla de que el Señor Jesús baja nuevamente y llega al templo con la intención de enseñar. Llega a la sinagoga, llega al lugar de reunión, al lugar donde se instruye. Y estando allí, aparecen o surgen algunos actores especiales. Ya el Señor Jesús estaba rodeado por una multitud. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, vamos a detenernos allí. Ellos traen a una mujer que había sido sorprendida en una falta religiosa, moral, una falta social, y la llevan hasta la sinagoga, la llevan hasta este lugar donde Jesús está enseñando e interrumpe. Quiero que tomen o consideren esto si están tomando nota. Recuerden que entre los fariseos y los escribas se estaba gestando un complot contra el Señor Jesús. Ellos deseaban en lo profundo de su corazón que el Señor Jesús fuera atrapado, que fuera encausado y que ese fin que llegó posteriormente se diera antes de tiempo. Este grupo de personas eran personas muy respetadas. Los escribas y los fariseos eran muy respetados. Eran una de las pocas personas cultas que tenían un nivel alto de alfabetización. Por lo tanto, eran muy respetados y sus opiniones eran muy valiosas. Ahora, ellos estaban muy celosos por el dominio de la palabra del Señor Jesús. Ellos estaban celosos por el mensaje del Señor Jesús. Así es que la razón por la que llevan a esta mujer a un supuesto juicio no es por la mujer en sí, es para poner a prueba a Jesús, sus enseñanzas y todo su mensaje. Ese era el propósito. ¿Sabes por qué? Porque ese no era el escenario común para tratar estos temas. El escenario común para estos temas de faltas a la norma, a la ley judía, no era necesariamente la sinagoga. Eran otros actores los responsables de verificar que la conducta haya sido inmoral, eran otros los responsables de determinar la culpabilidad o no de la persona y eran otros los responsables también de
establecer el castigo o sanción. Y menciono todo esto porque además de ser otros, quiero que recuerden que en el periodo de Jesús, Jerusalén estaba tomada por el Imperio Romano. Así es que los judíos seguían practicando su dogma, mas no eran ellos los que ejecutaban sentencias, era el Imperio Romano. Solamente a manera de tener claridad de lo que acontecía. Ellos en el verso 5, en el verso 4 le dijeron al Señor Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miren esta expresión, maestro. Ellos no estaban en un reconocimiento genuino de esa capacidad del Señor Jesús de enseñar, sino que era burlesco. Era un sinónimo, una frase maestro, pero era despectiva. Tenía en sí un tono de irrespeto hacia Jesús, porque no lo consideraban digno para enseñar. En el verso 5 el Señor escucha ahora los argumentos, porque estos hombres conocedores de la palabra le dicen en el verso 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquí está interrogante interesante. Aunque tenían un tribunal para juicios, ellos llevaron a esta mujer hasta Jesús para obligarla a que él la juzgara. Presentaron el caso, las pruebas, esperando que Jesús la condenara. Fingiendo un falso respeto, ellos esperan y simulan que están esperando realmente y decidir y aceptar la decisión de Jesús. Ahora, en Deuteronomio 22:22 ciertamente está la norma. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero no quiero que nos detengamos aquí, porque ciertamente estaba la norma y ellos sabían que el Señor Jesús manejaba el contenido de la ley. Ellos querían que Jesús emitiera un juicio. En este caso muy particular, en donde había una gran cantidad de espectadores, una gran cantidad de personas que estaban con Jesús para escuchar sus enseñanzas, este era el momento de un aprendizaje práctico. Era el momento de ver la reacción de un Jesús que iba a dejar de expresar algo y que ahora lo iba a ejecutar. Aunque en este tiempo en que se da la narración, la vida moral no era muy buena, había mucha inmoralidad en Israel. Y la ley de Moisés estaba en desuso. Sin embargo, ellos exigían que Jesús dictara una sentencia. Lo que los fariseos y escribas estaban buscando era obligar para que, ya sea que la exonerara de la sanción o que asintiera que debía ser sancionada, en ambos casos quedaría mal. Ellos querían dejar mal al Señor Jesús. Ahora, el dilema del Señor Jesús, el dilema de ellos fue claro. El evangelista Juan, el escritor de esta carta, de este libro, inicia en Juan 1:17 y dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si él condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, ¿dónde estaba entonces el juicio y verdad? Hubiera sido una negación. Pero el Señor Jesús vino a mostrar el balance perfecto. Parecía que los escribas habían preparado una trampa con mucha precisión. El verso 6 vemos la reacción del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, dice el texto, Jesús inclinando hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo. Hubo un silencio. Es la primera reacción en la Biblia en donde se ve al Señor Jesús escribiendo. Hubo un silencio. Este silencio no era porque no tenía una respuesta. Era un silencio porque estaba dando oportunidad para que todos los presentes pudieran traer a su mente y a su corazón no solo las teorías, sino que pudieran evaluar ellos sus propias vidas. Dios no había enviado a su Hijo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y sé que la mayoría de ustedes saben de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. Qué interesante, porque cuando nosotros vemos y recordamos el propósito de Jesús en la tierra, que no vino a juzgarnos, sino que Él vino a darnos vida, vino para hacer ese puente, para llegar a el Padre. Entonces, nos damos cuenta que tanto los fariseos como los escribas no entendían el verdadero propósito de Jesús. Mientras el Señor Jesús callaba, despertó la curiosidad de estos hombres, pues mientras seguía escribiendo con el dedo en la tierra, ¿qué escribiría? Podríamos preguntarnos una y otra vez, ¿qué escribiría? Y entre las tantas probabilidades, podríamos pensar que escribió su nombre, que escribió algunas conductas incorrectas o que solo hacía garabatos. No necesariamente estaba escribiendo algo. Pero qué interesante. Él no estaba haciendo esto para distraer mientras él buscaba algún recurso mental. Esto lo hizo para detener la euforia, porque los hombres que trajeron a esta mujer la avergonzaron desde el lugar donde la trasladaron, semivestida. La humillaron hasta llegar al lugar de reunión. Y todas las miradas fueron puestas sobre ella para humillarla. El Señor Jesús toma esta postura y en el verso 7, el Señor Jesús, interesantemente, en el verso 7, dice esto. Y como insistieron en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Según la norma, los acusadores debían ser los primeros en levantar la piedra contra el acusado. Y luego, el público. El Señor Jesús sabía lo que estaba en el corazón de estos hombres. Lo sabía totalmente, como sabe lo que hay en nuestro corazón. No hay posibilidad de ocultarlo. Ellos pretendían que Jesús fuera un juez. Ellos pretendían que Jesús también tomara una piedra y la lanzara. Pero es que interesante, Jesús les enseñó la forma de hacer un juicio justo. Porque está escrito que para poder que un juicio fuera justo, era necesario que los acusadores también fueran inocentes. También era importante que se debe juzgar sin acepción de personas. ¿Recuerdan que este acto de adulterio fue con otra persona? Y en esta acusación, en este momento, solamente vemos a una de las partes. Pudiéramos pensar que era un tema de machismo, un tema social, no muy lejos de nuestra realidad como sociedad, ¿verdad?
por alguna manera encubrieron el mismo acto de adulterio en el caso del varón y no en el caso de la mujer. Quiere decir que había una distorsión de la norma. El Señor les estaba ajustando ese concepto. También es importante que ellos entendieran que en algún momento que no era ese, todas las personas serán juzgadas. Todas las personas serán juzgadas. Y que todos los pecados también serán juzgados. No solo algunos. Nos enseñaron hace algún tiempo un invitado que hilo es hilo. Sin importar el color, sin importar la longitud. Hilo es hilo. Probablemente tú tengas un hilo que pareciera blanco o gris, pero sigue siendo hilo. Tengas una pequeña tira de hilo o tengas un gran carrete. Sin importar la longitud, sin importar la tonalidad, sin importar el grosor, hilo es hilo, pecado es pecado. Y el Señor Jesús por eso les pregunta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué ocurrió? Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Se fueron, poco a poco. Jesús se inclinó nuevamente hacia abajo y siguió escribiendo y dejó que sus conciencias trabajaran. Qué bueno que cada uno de nosotros fue dotado de una conciencia que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, entre lo justo, entre lo noble. Nos hace escoger, nos permite poner en la balanza antes de. ¿Y sabes qué hace también nuestra conciencia después de haber actuado y haber ejecutado nuestra voluntad? Nos permite dormir tranquilos si nuestra decisión fue correcta. Y si nuestra decisión no fue la correcta, genera algo de culpa, algo de incomodidad. Eso habla de una conciencia en alguna medida sana. El poder de la conciencia. Pero quiero decirte que no es suficiente. No es suficiente estar conscientes de algo que hicimos mal. No es suficiente solo el reconocer que algo no lo hicimos bien, que tomamos una decisión equivocada. Porque no basta con ser consciente. Hoy en día hay muchas personas caminando lejos de Dios y haciendo mal a otros. Podemos ser nosotros tomando decisiones equivocadas. Y ser conscientes no nos produce alivio. Ser conscientes de esto no nos produce paz. Es solamente una alerta. Es por esto que es importante lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Y ustedes dirán, tanto que hemos visto en la palabra y aún no hemos llegado al mensaje. Exactamente. Porque en este caso fue una mujer encontrada en una situación de pecado que fue exhibida públicamente. Pero esto no se trata de género, no se trata de cuán visible o grotesco es el pecado. No se trata de si es un hombre o un adolescente o un anciano. Ni siquiera se habla del nivel social o el nivel académico. ¿Cómo poder escuchar las palabras que surgen ahora? Verso 9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Repentinamente todos los acusadores y los testigos se fueron. Y queda esta mujer con el Señor Jesús. Y él le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Estamos leyendo el verso 9. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. No sé ustedes, pero
La mujer pudo haber tomado una decisión y haber huido y salir contenta porque nadie la lastimó. Pero ¿sabes qué? Ella se mantuvo allí, esperando la respuesta del Señor Jesús. El único que tenía autoridad, el único que tenía capacidad para juzgarla en ese momento, y no lo hizo. El único que tenía la capacidad moral y espiritual para juzgar y condenarla, no lo hizo. Y lo repito una vez más, Él era el único sin pecado en ese lugar. Él es el único hoy sin pecado que hoy nos brinda una vez más lo mismo que le ofreció a esta mujer. Lo mismo. ¿Dónde están los que te acusan? Puede que sea tu conciencia la que te acuse hoy. Puede que sean personas con las cuales conviviste y practicaste aquello que deshonró a Dios, te deshonró a ti mismo. Y pareciera que es como una gran sombra que nos impide disfrutar de este encuentro a solas con el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno. Si la lectura quedara allí, pareciera que el Señor Jesús no tomara en cuenta la conducta de ella y la dejara libre para seguir viviendo como ella quisiera. Para algunos que interpretan mal esta lectura, pareciera que el Señor es permisivo y que el Señor es tan flexible que la dejó salir sin ninguna otra solicitud. La mujer, quiero presentar a una mujer que fue valiente porque no presentó excusas. Hoy en día muchas personas presentan excusas, presentamos excusas, justificamos conductas inapropiadas, justificamos pensamientos inapropiados, justificamos sentimientos impropios. Justificamos y lo más triste es que a veces culpamos a otros. Por eso es que es tan importante tener una conversación a solas con Jesús. Es tan importante que te puedas detener y dejar que Él mire tu corazón, sin que haya otros acusando. Creo que la conciencia es suficiente para poder llegar hasta los pies de Él. Él le mostró su gran misericordia a esta mujer. Recuerdan que leímos hace un momento Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El gran propósito de Jesús es salvarte. El gran propósito de Jesús nunca fue condenarnos, nunca fue hacer un diagnóstico de nuestro pecado y poner un sello de maldad, poner una sentencia de muerte. Ese no es el propósito de Jesús. Su propósito es que nosotros lleguemos al Padre, mostrarnos el amor del Padre. ¿Qué más le dijo a esta mujer? Vete y no peques más. Si lo decimos nosotros, suena fácil. Vete y no peques más. Muchos decimos estas palabras en algún momento. Cuán difícil es dejar de pecar. Escuchamos esta frase: cuando yo esté listo, yo me meto con Dios. Cuando yo esté listo, yo me pongo serio con Dios. Cuando estemos listos, ¿para qué? No es posible estar listos porque no podemos solos. No es posible dejar de pecar si Él no está con nosotros. La decisión es tomarlo a Él y luego Él nos va a dar la capacidad para no volver a pecar. Él advirtió que debía abandonar su estilo de vida. Miren, Él no fue permisivo, Él no la exoneró. Él les dijo
no te condeno. Ahora vete y no vivas más como vivías antes. El perdón es gratuito, pero no quiere decir que no hubo un alto precio. El precio lo pagó el Señor Jesús en la cruz. Y por eso es que su amor nos inunda. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de que ni yo te perdono, le estaba diciendo, yo voy a cargar tu culpa. Yo voy a cargar por tu pecado. Por eso es que no te condeno. Y eso nos lo dice hoy. Hoy nos lo dice una vez más. No quiero que vivas con culpa, pero la única forma de que vivas libre es que yo viva en ti. Es que te rindas a mí. La única forma de abandonar el pecado es a través de un genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento solamente se puede medir con el tiempo, cuando hay un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Y descubres que aquello que antes amabas perdió su encanto. Descubres que eso que antes disfrutabas ya no lo disfrutas. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué significa ser libre en Cristo? Esta mujer recibió una oportunidad de vida. Iba a tener que vivir con algunas consecuencias sociales, pero ese es tema para otra reunión. Lo interesante es que esta mujer recibió un regalo, el regalo más valioso, el perdón de sus pecados. ¿Cómo vivir esa libertad? Quiero que entiendan que solamente a través de la sangre de Jesús en la cruz, Él nos liberó del castigo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Esa palabra la encontramos. Y qué hermoso es en Romanos 6:23. ¿Qué más hizo? Nos liberó del poder del pecado. ¿Saben por qué? Porque antes no teníamos opción, vivíamos de acuerdo a nuestro querer y a veces nuestro querer era algo oscuro. Ahora, en 1 Corintios 6, del 11 al 20, dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante. No es por tus fuerzas, no es por tu estándar moral, no es por tu nivel de educación, ni siquiera es por la autoflagelación que podamos practicar. Obviamente no la practicamos, pero no es suficiente. Solamente es posible mediante la cruz de Cristo. ¿Qué más ocurre? Somos liberados del propósito del pecado. ¿Cuál es el propósito del pecado? Pudiéramos decir, es muy deleitable el pecado. Hay una faceta del pecado que puede ser gratificante, pero sabes, al final siempre deja un sabor amargo. Porque la palabra dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mi propósito, el propósito de Él es darnos vida y vida abundante. ¿Ven el contraste? Lo que hace el pecado, lo que hace estar fuera de Dios y lo que hace Él en nosotros. Y lo último es que somos desencadenados de una personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora vas a ser conocido por una nueva forma de vivir. Vas a ser conocido por un nuevo estándar de valores. Inclusive algunas personas podrán decir, ni te reconozco. Ha habido un cambio total. Y habrá gente que recordarán tus hazañas como hazañas, pero realmente eran actos de pecado. Y qué interesante que la palabra nos habla y nos reta a nosotros a que veamos estas 4 acciones de la cruz de Cristo en nuestras vidas. 1, nos libra del castigo. 2, nos libra del poder del pecado. 3, nos libra del propósito del pecado.
y también nos desencadena de la personalidad que teníamos cuando éramos pecadores. Qué interesante es ver la palabra. 2 Corintios 5:17 dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Y aquí hay una exclamación hermosa: una nueva vida ha comenzado. Esa es la palabra para ti hoy. Jesús trajo una nueva oportunidad. Una oportunidad durante el periodo en que Él estuvo en la tierra. No solo para esta mujer y muchos otros que están narrados en las Escrituras. Quiero decirte que esta palabra tiene vigencia para ti hoy, para nosotros. El arrepentirnos no puede ser un arrepentimiento ante personas solamente. Debemos arrepentirnos delante de Él. Primera de Juan 1:9 nos dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres hoy tener un momento a solas con el Señor Jesús? Atrévete a decirle: quiero que mires mi corazón. Estoy listo para que entres y me muestres todo el desorden, todo el caos. Estoy listo para que pongas tu orden. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y juntos podamos pedirle que, tal como dice Primera de Juan, podamos tener un tiempo para confesión de pecados. Padre, hoy estamos delante de ti en el nombre de Jesús, sabiendo que así como la mujer encontrada en un acto inmoral, de pecado, Señor, nosotros hoy, más de 2000 años después, sabemos por experiencia propia lo que es caminar lejos de ti, lo que es tomar malas decisiones. Sabemos lo que es caminar en pecado. Señor, y sabemos que después del deleite hay una cuota de sacrificio, hay un sabor amargo. Pero así como esta mujer tuvo una hermosa oportunidad de estar a solas, hoy tú estás aquí para hablarnos a nuestro corazón, para escuchar nuestro palpitar, no de susto o de angustia por lo que puedan hacer los hombres, sino porque estamos frente al gran amor, porque estamos frente a aquel que ha prometido estar con nosotros, aquel que promete limpiarnos, aquel que promete ayudarnos a cambiar. Señor Jesús, hoy clamo por cada una de las personas que escuchan esta palabra hoy. Señor, y hoy yo pido que esta palabra sea guardada y atesorada en el corazón. Y sean valientes los oidores. Sean valientes y se vuelvan a ti. Sean valientes y se atrevan a caminar, a ser justificados por ti y a caminar en santidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros este corto tiempo. Sabemos que la palabra, recuerdan, es viva y eficaz. Y ella siempre, siempre dará fruto. Que el Señor te bendiga. Esperamos que esta palabra quede atesorada en tu corazón. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.